Ahora mismo, todas las marcas de coches te están vendiendo un motor turboalimentado. Entra en cualquier concesionario, desde Ford hasta BMW, y el vendedor te dirá que su pequeño turbo de 4 cilindros iguala la potencia del antiguo 6 cilindros. Mejor consumo de combustible, menores emisiones, mismo rendimiento. Suena perfecto. Pero hay una razón por la que los mecánicos están viendo fallar motores turboalimentados de maneras que los motores atmosféricos casi nunca lo hacían. El daño a menudo comienza mucho antes de que se encienda cualquier luz de advertencia. Entonces, ¿qué está pasando dentro de ese turbo y por qué nadie te avisó? Para entender por qué tu turbo podría estar dañando silenciosamente tu motor, primero necesitas comprender qué hace realmente un turbocompresor a nivel mecánico. Imagina dos pequeños ventiladores conectados por un único eje metálico. Uno de los ventiladores se sitúa en el flujo de escape, girando a medida que los gases calientes pasan a toda velocidad tras la combustión. Esa energía de rotación viaja a través del eje hasta el segundo ventilador, que se encuentra en el lado de la admisión. Este segundo ventilador comprime aire fresco y lo fuerza dentro de los cilindros del motor bajo presión. Más aire significa que se puede quemar más combustible, lo que significa más potencia de un motor más pequeño. Concepto sencillo, pero la ejecución es violenta. Ese eje que conecta los dos ventiladores gira a velocidades que alcanzan las 250.000 revoluciones por minuto. Para ponerlo en perspectiva, el cigüeñal de tu motor normalmente gira entre 2.000 y 6.000 revoluciones por minuto durante la conducción normal. El eje del turbocompresor gira 40 veces más rápido que eso, y lo único que impide que ese eje se suelde a su carcasa es una fina película de aceite de motor presurizado. Estamos hablando de una capa de lubricación medida en milésimas de pulgada, separando piezas metálicas que se mueven a velocidades aeroespaciales dentro de una carcasa que regularmente supera los 540 grados Celsius en el lado del escape. El problema del calor merece que nos detengamos un momento. La rueda de la turbina se encuentra directamente en la trayectoria de los gases de escape, absorbiendo temperaturas que fundirían el aluminio. Por eso, las carcasas de turbina se fabrican normalmente con acero de aleación de alto contenido en níquel o incluso Inconel, una superaleación desarrollada originalmente para motores a reacción. Mientras tanto, la rueda del compresor en el otro lado del eje opera en el aire de admisión comparativamente frío. Este gradiente de temperatura a lo largo de un único eje crea desafíos de expansión térmica que los ingenieros gestionan mediante tolerancias de rodamientos precisas y un flujo continuo de aceite. Interrumpe ese flujo de aceite durante apenas unos segundos a plena velocidad de funcionamiento, y esas tolerancias colapsan. Entre el turbo y la admisión del motor se encuentra un intercooler, un intercambiador de calor que enfría el aire comprimido antes de que entre en los cilindros. El aire comprimido es aire caliente y el aire caliente es menos denso. Sin el intercooler, gran parte de la ventaja de eficiencia del turbo desaparecería. Pero el intercooler añade otro componente que mantener, otro conjunto de mangueras que pueden desarrollar fugas de presión, y otro posible punto de fallo en un sistema que los motores atmosféricos nunca necesitaron. Así que, cuando alguien pregunta si los turbocompresores son fiables, la verdadera pregunta es si puedes mantener esa película de aceite intacta bajo esas condiciones durante 160.000 kilómetros, y la respuesta depende completamente de lo que hagas como conductor. Pero, ¿por qué los turbocompresores están por todas partes ahora? Hace 20 años, los turbos estaban reservados para coches deportivos y camiones diésel. Tu sedán familiar promedio llevaba un 4 cilindros o 6 cilindros atmosférico y nadie se quejaba. ¿Qué cambió? El cambio ocurrió por las regulaciones de emisiones. Los gobiernos de todo el mundo comenzaron a endurecer los límites de dióxido de carbono y los fabricantes de automóviles necesitaban alcanzar cifras más bajas sin sacrificar el rendimiento que los clientes esperaban. La solución fue la reducción del tamaño de los motores. Reemplazar un 4 cilindros de 2,5 litros por un turbo alimentado de 1,5 litros. Reemplazar un V6 de 3,5 litros por un 4 cilindros turboalimentado de 2 litros. Sobre el papel, el motor más pequeño consume menos combustible a velocidad de crucero, mientras que el turbo proporciona la potencia extra cuando la necesitas.
Ford se convirtió en el ejemplo emblemático de este enfoque. Su motor EcoBoost de 3 cilindros y 1 litro produce hasta 138 caballos de fuerza. Esa es una potencia que antes requería un motor atmosférico de 1,6 o incluso 1,8 litros. Las cifras de consumo mejoraron, las cifras de emisiones bajaron y el departamento de marketing celebró. Pero esto es lo que los folletos omitieron. Un motor más pequeño trabajando más duro bajo presión de sobrealimentación enfrenta tensiones mecánicas que un motor atmosférico más grande simplemente nunca experimenta. Y esas tensiones se manifiestan en 5 patrones de fallo específicos que todo propietario de un turbo necesita entender. La primera y más común forma en que un turbo se destruye a sí mismo es a través de problemas con el aceite. Los datos de la industria sugieren que aproximadamente la mitad de todos los fallos de turbocompresores se remontan a problemas de lubricación. Alrededor del 30% de esos casos implican un retraso en la llegada del aceite a los rodamientos del turbo y el 20% restante implica un volumen insuficiente de aceite en general. Piensa en lo que eso significa. El componente individual más crítico que protege tu turbo es el aceite del motor, y la mitad de las veces que un turbo falla, el aceite es la razón. El aceite sucio es particularmente peligroso. Con el tiempo, el aceite del motor acumula virutas metálicas microscópicas, partículas de carbón y productos de degradación química. En un motor sin turbocompresor, estos contaminantes causan un desgaste gradual. En un turbocompresor, esas mismas partículas están siendo forzadas a través de rodamientos que giran a 250.000 revoluciones por minuto. El efecto abrasivo se magnifica drásticamente, se forman arañazos en las superficies de los rodamientos y se desarrollan surcos en el eje. Las pequeñas imperfecciones crean calor, lo que degrada el aceite aún más, lo que genera más partículas, lo que causa más daño. Se convierte en un ciclo de retroalimentación que se acelera hacia el fallo. Hay otro problema con el aceite que pilla desprevenidos a muchos propietarios. Varios fabricantes instalan una pequeña malla filtrante en la línea de alimentación de aceite que va hacia el turbocompresor. Esta malla está diseñada para atrapar residuos, pero con el tiempo se obstruye con los mismos contaminantes que fue diseñada para retener. Cuando esa malla restringe el flujo, los rodamientos del turbo comienzan a funcionar con un suministro de aceite reducido. El indicador de presión de aceite del motor puede marcar valores normales, porque la restricción está localizada en la línea de alimentación del turbo, así que el conductor no tiene ninguna advertencia hasta que el turbo empieza a hacer ruidos extraños o a quemar aceite. ¿Cómo sabrías siquiera que esto está ocurriendo antes de que sea demasiado tarde? El segundo patrón de fallo es algo llamado preignición a bajas revoluciones, y es posiblemente lo más aterrador que está ocurriendo dentro de los motores turboalimentados modernos. La preignición a bajas revoluciones, abreviada LSPI, ocurre cuando la mezcla de combustible y aire dentro de un cilindro se enciende antes de que la bujía se active. En un motor que funciona sin inducción forzada, la preignición es rara y generalmente leve, pero en un motor turboalimentado de cilindrada reducida funcionando con alta presión de sobrealimentación a bajas revoluciones por minuto, las consecuencias pueden ser catastróficas. Cuando la preignición a bajas revoluciones, también conocida como LSPI, se produce, el pico de presión de combustión ocurre mientras el pistón todavía se desplaza hacia arriba en la carrera de compresión. El pistón está siendo empujado hacia abajo por la combustión, mientras el cigüeñal aún lo empuja hacia arriba. El resultado es un estrés mecánico extremo que puede agrietar las cabezas de los pistones, destrozar los anillos del pistón y doblar las bielas. Los ingenieros de Mahle, uno de los mayores proveedores de componentes de motor del mundo, han documentado casos en los que la preignición a bajas revoluciones causó daños catastróficos en tan solo 2 o 3 ciclos de combustión. No 2 o 3.000, 2 o 3 eventos individuales de encendido. Lo que hace que la preignición a bajas revoluciones sea particularmente insidiosa es su conexión con los depósitos de carbón. Los motores turboalimentados modernos utilizan de forma abrumadora la inyección directa, donde el combustible se pulveriza directamente en la cámara de combustión a presión extremadamente alta.
Esto es eficiente para la potencia y el consumo de combustible, pero crea un efecto secundario. En los motores más antiguos de inyección por puerto, el combustible se pulverizaba sobre la parte trasera de las válvulas de admisión, y los aditivos detergentes de la gasolina mantenían esas válvulas relativamente limpias. Con la inyección directa, el combustible nunca toca las válvulas de admisión. Los vapores de aceite del sistema de ventilación del cárter se hornean sobre esas superficies calientes de las válvulas, formando depósitos de carbón duros a lo largo de miles de kilómetros. Esos depósitos de carbón crean el tercer patrón de fallo. A medida que la acumulación se espesa en las superficies de las válvulas de admisión, restringe el flujo de aire hacia los cilindros. La computadora del motor compensa ajustando los niveles de combustible y de sobrealimentación, pero la eficiencia cae. Peor aún, trozos de carbón ocasionalmente se desprenden de las superficies de las válvulas. Estos fragmentos pueden pasar a través de la cámara de combustión y llegar al escape, donde corren el riesgo de dañar los sustratos del catalizador. En los motores turboalimentados, el carbón suelto también puede golpear las paletas de la turbina, creando pequeños desequilibrios en un componente que gira a velocidades extremas. Y aquí está la parte que conecta dos problemas separados. Esos mismos depósitos de carbón que restringen el flujo de aire también pueden actuar como fuentes de ignición para los eventos de preignición a bajas revoluciones. Una partícula de carbón incandescente atrapada entre el pistón y la pared del cilindro puede encender la mezcla de combustible antes de que la bujía se active. Así que la acumulación de carbón no es solo un problema de rendimiento, está alimentando exactamente la anomalía de combustión que agrieta pistones y dobla bielas. La solución para la acumulación de carbón existe, pero no es barata ni conveniente. El método más eficaz es la limpieza con chorro de cáscara de nuez, donde se pulverizan cáscaras de nuez trituradas a través de los puertos de admisión a alta presión para raspar los depósitos de las superficies de las válvulas. Los mecánicos recomiendan este servicio cada 80.000 a 120.000 kilómetros para motores turbo de inyección directa. Ese es un elemento de mantenimiento que simplemente no existe para los motores de inyección por puerto o atmosféricos, y muchos concesionarios nunca lo mencionan durante las visitas de servicio rutinarias. Si este análisis de la ingeniería de los motores turbo te ha sido útil, considera suscribirte. Cubrimos temas de cuidado automotriz e ingeniería cada semana, y estamos a punto de entrar en los hábitos de conducción diaria, que prolongan o acortan la vida de tu turbo. La cuarta forma en que los turbocompresores sufren daños involucra los ciclos térmicos, y comienza con algo que casi todos los conductores hacen sin pensar. Arrancas el coche en una mañana fría, metes la marcha y te vas. En cuestión de segundos, le estás pidiendo al motor que genere sobrealimentación. Pero aquí está el problema. El aceite del motor es espeso y perezoso cuando está frío. Aún no ha llegado a los rodamientos del turbo en volumen suficiente ni a la presión adecuada. El eje del turbo comienza a girar con lubricación insuficiente, y esos primeros minutos de conducción en frío crean micro rayaduras en las superficies de los rodamientos que se acumulan durante meses y años. El escenario opuesto es igualmente dañino. Después de una conducción enérgica por la autopista, la carcasa del turbo está extremadamente caliente. Las temperaturas de los gases de escape en el lado de la turbina pueden superar los 540 grados Celsius. Si llegas a la entrada de tu casa y apagas inmediatamente el motor, el aceite deja de circular por el turbo, pero el calor residual permanece. Ese calor atrapado puede cocinar el aceite que aún queda dentro de la carcasa de los rodamientos del turbo, formando depósitos de carbón llamados coque. La acumulación de coque bloquea gradualmente los conductos de aceite dentro del propio turbocompresor, privando a los rodamientos desde el interior. Por eso, los propietarios experimentados de turbo practican un hábito que parece casi obsesivo. Antes de apagar el motor después de conducción sostenida, lo dejan al ralentí durante 30 a 60 segundos. Ese breve período de ralentí permite que el turbo reduzca su velocidad mientras el aceite continúa circulando, disipando el calor. Algunos dispositivos de temporizador de turbo del mercado de accesorios automatizan esto manteniendo el motor encendido brevemente después de retirar la llave.
Es un hábito sencillo que prolonga significativamente la vida del turbo. Pero, ¿qué pasa con los daños que provienen completamente desde fuera del turbocompresor? El quinto patrón de fallo involucra daños por objetos extraños, y es más común de lo que podrías esperar. La rueda del compresor de un turbocompresor es un componente mecanizado con precisión, con paletas delgadas mantenidas dentro de tolerancias exactas. Incluso una pequeña piedra, un fragmento de un filtro de aire deteriorado o residuos dejados de una reparación anterior pueden golpear esas paletas y causar daños. A 200.000 revoluciones por minuto, un trozo de arenilla del tamaño de un grano de arena puede desportillar una paleta lo suficiente como para desequilibrar todo el conjunto. Lo que sucede después de ese desportillado inicial es una cascada. La rueda del compresor desequilibrada crea vibración. Esa vibración acelera el desgaste de los rodamientos. La holgura aumentada de los rodamientos permite que la rueda del compresor entre en contacto con su carcasa. En unos pocos cientos de kilómetros de conducción, un turbocompresor que solo necesitaba un filtro de aire de $15, ahora necesita un reemplazo de $1,500. El daño por objetos extraños desde el lado del escape es igualmente preocupante. La punta rota de un inyector, un fragmento de una válvula fallida o trozos de carbón de la cámara de combustión, todos pasan a través de la carcasa de la turbina. Un mecánico que trabaja con Mahle describió casos en los que la punta rota de un solo inyector diésel viajó a través de la válvula de escape, entró en el turbo y destruyó la rueda de la turbina instantáneamente. La lección de los profesionales de la reparación es consistente. Después de cualquier trabajo en el motor, el conducto de admisión y el sistema de escape deben limpiarse a fondo antes del reensamblaje. Un trapo de taller olvidado o un perno suelto dejado en la admisión puede destruir un turbo completamente nuevo en su primer arranque. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti como propietario de un motor turbo? La respuesta honesta no es que los motores turboalimentados sean malos, representan un progreso real de ingeniería y cuando se mantienen adecuadamente, alcanzan hitos impresionantes. Muchos propietarios de Volkswagen GTI han documentado sus motores turboalimentados funcionando más allá de los 320.000 kilómetros con el turbocompresor original. Los motores Boxer turboalimentados de Subaru en el WRX se han ganado una reputación de durabilidad bajo uso exigente. Volvo ha estado turboalimentando sus motores desde la década de 1980 y algunos de esos coches han superado los 480.000 kilómetros. Pero aquí está la diferencia que importa. Los motores turboalimentados son mucho menos tolerantes con la negligencia que sus antecesores atmosféricos. Un Toyota Camry con un 4 cilindros de 2,5 litros tolerará un cambio de aceite tardío. Sobrevivirá a arranques en frío sin calentar. Perdonará un filtro de aire obstruido durante unos cuantos miles de kilómetros de más. Un motor turboalimentado tratado de esa manera está acumulando daños invisibles con cada kilómetro. Entonces, ¿eso significa que deberías evitar los coches turbo por completo? Para nada. Significa que necesitas cambiar la forma en que piensas sobre el mantenimiento. La realidad del mantenimiento para los propietarios de turbo se reduce a unos pocos hábitos innegociables. Usa aceite totalmente sintético clasificado para tu motor específico. Cámbialo cada 8.000 kilómetros, incluso si el fabricante sugiere intervalos más largos. Inspecciona tu filtro de aire regularmente y reemplázalo a la primera señal de deterioro. Deja que el motor se caliente suavemente durante el primer minuto de conducción. Evita acelerar a fondo hasta que el indicador de temperatura del aceite se mueva de su lectura mínima. Y dale al turbo un breve ralentí de enfriamiento después de conducción en autopista o uso enérgico. Tampoco descuides el sistema de refrigeración. El turbocompresor depende del líquido refrigerante del motor, además del aceite, para gestionar el diferencial extremo de temperatura a lo largo de su carcasa. Una bomba de agua defectuosa, una manguera de refrigerante corroída o anticongelante viejo que ha perdido sus aditivos protectores pueden permitir que las temperaturas de la carcasa del turbo suban más allá de los límites seguros. Ahora, ¿qué pasa con los conductores que mayormente hacen viajes cortos por la ciudad?
Si tu vehículo utiliza un turbocompresor de geometría variable, los depósitos de carbón también pueden atascar las paletas móviles dentro de la carcasa de la turbina, causando problemas de control de sobrealimentación y, eventualmente, el fallo del turbo. Los viajes cortos a baja velocidad, que nunca llevan el sistema de escape a plena temperatura, son los peores responsables de este tipo de acumulación de carbón. Si tu motor usa inyección directa de gasolina, que es lo que usan casi todos los motores turbomodernos, pregúntale a tu mecánico sobre la limpieza de carbón en las válvulas de admisión de forma programada. De 80.000 a 120.000 kilómetros es un intervalo razonable. Algunos fabricantes han abordado este problema añadiendo inyección por puerto junto con la inyección directa, dándoles a las válvulas de admisión ese lavado de combustible a la antigua usanza. Toyota y Subaru utilizan este enfoque de inyección dual en varios modelos. Si estás buscando un coche turbo, esa característica vale la pena buscarla. El turbocompresor no es secretamente malvado. Es una pieza notable de ingeniería que permite a los motores pequeños hacer el trabajo de otros mucho más grandes, pero opera en el límite extremo de la ciencia de materiales, a temperaturas y velocidades que no dejan ningún margen de error en la lubricación, la refrigeración y la disciplina de mantenimiento. Los fabricantes de automóviles eligieron la turboalimentación porque los reguladores exigieron menores emisiones y los consumidores exigieron un rendimiento equivalente. Algo tenía que ceder, y lo que cedió fue el generoso margen de error que los motores atmosféricos ofrecieron durante décadas. Tu turbo no está destruyendo tu coche, pero si lo tratas de la misma forma en que tus padres trataban su viejo Camry atmosférico, se destruirá solo, y para cuando lo notes, la factura de la reparación te hará desear haber prestado atención mucho antes.